Ahora sí, gracias Susana. Buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada de reflexiones en la red que trata sobre la puesta en marcha de instalaciones de generación. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Mario? En esta ocasión, en esta jornada, me acompaña Mario, que ya lo conocéis. Mario es la persona que lleva todo lo relacionado con acceso y conexión y en este caso nos va a contar todo aquello relativo a lo que pasa después de otorgar los permisos de acceso y conexión. ¿Puedes pasar, perdona, Mario? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver, vamos a introducir, ¿no? De dónde viene lo que es la reglamentación a efectos de la puesta en marcha de instalaciones, después de todo el proceso de acceso y conexión. Vamos a hablar de los códigos de red, luego vamos a hablar de esa normativa española, ¿no? que viene derivada de la normativa europea de estos códigos de red. En tercer punto hablaremos sobre la aplicación de los requisitos y la evaluación de la significatividad de los módulos de generación, porque esta jornada de hoy, que no va a ser la única, y lo vamos a decir varias veces, va directamente relacionada con los requisitos de las instalaciones de generación y su puesta en marcha. Tendremos que ver más adelante las cuestiones relacionadas con instalaciones de demanda. En este caso hoy vamos a ver lo que es los requisitos de las instalaciones de generación. Y por último, veremos el procedimiento de puesta en marcha y esas notificaciones operacionales que tiene que otorgar el distribuidor. Mario, por favor. Bueno, códigos de red. Yo creo que habéis escuchado en muchas ocasiones que hemos hablado sobre códigos de red. Hemos mandado además circulares en relación a estos códigos, ¿no? Los códigos de red es una normativa europea cuyo objetivo fundamental es unificar criterios para la integración de los distintos mercados europeos en un mercado único común, ¿vale? Entonces se publicaron en base a unos reglamentos. Los reglamentos son una normativa que se aplica, es de directa aplicación, ¿no? En los Estados miembros, o sea que es de obligado cumplimiento. Lo que sí es cierto que en determinados estados requiere de adaptaciones o normativa autonómica para poder, perdón, autonómica no, nacional, para poder aplicarlos en el estado. Tenemos tres tipos de códigos de red: códigos de conexión, códigos de operación y códigos de mercado. Mario, por favor. Códigos de conexión. Como decía, lo hemos comentado yo creo que en más de una ocasión, lo hemos enviado en circulares, son reglamentos que han ido apareciendo desde el año 2016. Estos reglamentos surgen por el tercer paquete normativo europeo para la transición energética, ¿no? Y que, como decía inicialmente, se ve la necesidad de establecer unos criterios únicos de mercado europeo, ¿no? Entonces, la parte de reglamentos de conexión, tenemos lo que es el reglamento 631, que establece un código de red sobre los requisitos de conexión de instalaciones de generación. El reglamento 1388, que establece los criterios de la conexión de instalaciones de demanda, donde dentro de este reglamento están lo que son las conexiones de distribución a la red de transporte, de distribución a la red de distribución y de, por supuesto, demanda, conexión de demanda a la red de transporte y conexión de demanda a la red de distribución. Y por último, la conexión de instalaciones a la red de sistemas de alta tensión de corriente continua, que realmente pues, no vamos a hablar de este reglamento dado que no nos encontramos afectados por el mismo. Luego, con respecto a los códigos de operación, tenemos el 1485, que es una directriz que trata sobre la gestión de la red de transporte de electricidad, que si bien parece que solo afecta a la red de transporte, hay ciertos aspectos que pueden afectar a la red de distribución, como es el envío, la comunicación de información, una serie de artículos, ¿no?, que puede afectar a los gestores de la red de distribución y sobre el envío de esa información al gestor de la red de transporte. Y por último, el 2196, que es un código de red que es relativo a la emergencia, a la reposición del servicio de la red de transporte. Igualmente, parece que solo afecta a la red de transporte, pero sí que hay ciertas cuestiones que pueden afectar al gestor de la red de distribución. Y por último, lo que es el código de mercado, ¿no? El código de mercado, que tenemos uno de los reglamentos, que es el 1222, ¿no?, que establece lo que es la directriz
sobre la asignación de capacidad y de la gestión de congestiones. No afecta, igual que pasa en el de operación, no afecta de forma directa al gestor de la red de distribución, pero sí que indirectamente puede afectar como consecuencia de la comunicación de información o de la comunicación de esas congestiones. Luego está el 17 y 19, ¿no?, que establece lo que es la directriz de asignación de capacidad a plazo, y por último el 2195, que establece la directriz sobre el balance energético. Este último sí que tiene algún aspecto que puede afectar, como puede ser lo que es el plazo de envío de medidas, ¿no? Y es una cuestión en la que CIDE también está trabajando con Red Eléctrica y con otros distribuidores a efectos de la implantación de este reglamento. Bueno, y ahora entramos en el reglamento 631, ¿no? El reglamento 631 establece cuáles son los requisitos que deben cumplir las instalaciones de generación para conectarse a la red de distribución y a la red de transporte. Este reglamento tiene algunas cuestiones que son de aplicación inmediata, ¿de acuerdo? Y ya de hecho a día de hoy se están aplicando, pero hay otras que requieren de una transposición a una normativa nacional, ¿no?, como comentaba al principio, ¿no? Y es lo que hoy vamos a comentar en la jornada, ¿no? ¿Cuál es esa normativa nacional que se ha traspuesto de esta directiva y que realmente ya se empieza a desarrollar? Perdona, Mario, bueno, esto es, como decía al principio, hemos salido ya de la parte de acceso y conexión, ya sabemos, ¿no?, y hablo de instalaciones de generación, insisto, ¿no?, porque la parte de instalaciones de demanda es un trabajo que nos va a tocar este año, ¿no?, que es trabajar esa circular de acceso y conexión de demanda. Ahora mismo estamos comentando cuestiones relacionadas con la generación, y esta etapa de la puesta en marcha, como hemos llamado a esta jornada, es una etapa posterior a la obtención de los permisos de acceso y conexión. Gracias, Mario. Bueno, ahora vamos a pasar a normativa estatal, ¿no? Esa parte, si puedes pasar, perdona, esa parte de la normativa, o de esas directrices o esos reglamentos europeos que eran necesarios transponer a través de una normativa nacional. Entonces, como decía al principio, ¿no?, hemos pasado ya la parte de obtención de permisos de acceso y conexión, que ya conocéis, no voy a entrar en detalle. Se publicó el Real Decreto 1183, posterior a este Real Decreto 1183 se publicó la Circular 1/2021 y por último esa resolución, ¿no?, que establece lo que son las especificaciones de detalle de acceso a la red de distribución y transporte. Esa es la normativa de acceso y conexión que ya conocéis, ya bastante. Luego ahora vamos a pasar a la parte de la puesta en marcha de las instalaciones, ¿no?, que es lo que queremos comentar hoy. Hay una serie de normativas que se ha ido publicando posteriormente con la necesidad de transponer ciertas cuestiones que venían en este reglamento. Por un lado tenemos el 647, que es un Real Decreto, luego se publicó una orden, y ahora vamos a contar un poquito en detalle, ¿no?, y Mario con mucho más detalle os contará, ¿no?, cuáles son las cuestiones que se reflejan en esta normativa, esa orden, ¿no?, que también establece los requisitos técnicos de conexión, y por último una norma técnica de supervisión de conformidad que es un documento que adoptado por todos los gestores de la red de distribución y el gestor de la red de transporte, y que ha sido publicado para su cumplimiento por parte de los generadores. Si puedes pasar a la siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco del Real Decreto. Este Real Decreto, como decía, determinadas cuestiones que venían en el reglamento 631, igualmente en el 1388, pero hoy no es el objeto de la jornada, hoy vamos a hablar de instalaciones de generación, pero en este caso del 631, el reglamento del año 2016, reglamento europeo, ciertas cuestiones debían ser traspuestas a través de la normativa nacional. Eso se ha hecho a través de este reglamento del 647. Este es un reglamento que lo que establece son las cuestiones relativas a los procedimientos de notificaciones operacionales, que así se establece en el reglamento 631. Lo que pretende es cumplir el capítulo 4, ¿no?, del 631, ¿no?, que es sobre la información a requerir, ¿no?, y desarrollar cuáles son esas notificaciones operacionales y cuáles son los criterios que deben cumplir los generadores. Además, se concreta cuál es la documentación necesaria que debe formalizar ese generador para la obtención de esa notificación operacional. Y por último, además,
en el reglamento 631 se establecía una serie de umbrales, ¿no?, de potencia y de tensión de las instalaciones de generación para lo que es la significatividad de esas instalaciones. Pues bien, en este Real Decreto lo que se hace es plasmar cuáles son esas instalaciones y cuáles son los umbrales de capacidad máxima y de significatividad de las instalaciones de generación. Mario. Luego la orden TED, bueno, la orden TED entra ya en el detalle de cuáles son los requisitos que deben cumplir esas instalaciones, requisitos técnicos, esas instalaciones de generación, y son requisitos que además viene en el anexo 1 con todo detalle, requisitos de frecuencia, de tensión, de robustez, de restablecimiento y de gestión del sistema de esas instalaciones de generación. Insisto que tanto el Real Decreto como la orden TED no solamente habla de la conexión de las instalaciones de generación, sino también habla de la conexión de las instalaciones de demanda, que comentaremos y veremos en otra jornada que haremos más adelante. Mario, por favor. Y por último, la norma técnica de supervisión. Esto, para que lo entendamos, es como una norma técnica de las empresas distribuidoras, los gestores de la red de transporte y distribución, que deben cumplir las instalaciones de generación para poder conectarse a sus instalaciones, ¿no? Y lo que pretende es regular con mayor detalle y verificar correctamente el cumplimiento de los requisitos técnicos que establece el reglamento 631. Estas normas son comunes a todas las redes, tanto de distribución como de transporte, y ayuda al gestor de la red de distribución y de transporte a que el generador cumpla, y además pues, los criterios que se establecen en la misma sean requisitos fundamentales para poder conectarse a la red de distribución. Así, dentro de este documento se establece lo que es la evaluación de la conformidad, ¿no?, que se hace lo que es la prueba de conformidad, las simulaciones de conformidad y los certificados de los equipos que deben tener esos equipos de generación. Como veis, es un documento que se ha hecho con con la conformidad de todas las empresas distribuidoras, AELEC, CIDE, ASEMA y Unión Fenosa, y además con la empresa de transporte que es Red Eléctrica. Mario. Y ahora vamos a pasar a un punto relevante, que es en qué punto aplica este Real Decreto, aplicabilidad y evaluación que aplica, y cómo es su evaluación de las instalaciones de generación que tenemos actualmente en la red, ¿no? Debido a que ha habido, como sabéis, hubo un parón, ¿no?, sobre lo que es el otorgamiento de acceso y conexión a través del Real Decreto Ley 23 del año 2020. Ese parón se prolongó hasta julio, y todo esto ha provocado que al final es ver a quién le aplica o quién no le aplica este Real Decreto y la orden ministerial. Mario, por favor. Muchas gracias, Marta. Nada, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta jornada, y sí indicaros que a partir de ahora, digamos, voy a intentar clarificar todo un poco lo máximo posible, dado que es un poco farragoso, ya que, como ha comentado Marta, tenemos el reglamento por una parte, el Real Decreto por otra y la orden, ¿vale? Y sí que puede haber ciertas situaciones en las que no haya que cumplir. Vale, como ha comentado Marta, el reglamento del 631 europeo establece, digamos, aquellos criterios que tienen que cumplir los módulos de generación eléctrica, los MGE, que puede haber de dos tipos, ¿vale? Puede haber o módulos de generación eléctrica síncronos, que son una turbina, por ejemplo, y los módulos de parque eléctrico, que son aquellos que llevan electrónica de potencia, ya sea la fotovoltaica o incluso la eólica, ¿vale? No obstante, lo que ocurre es que tras la entrada del Real Decreto del 647 se estimaron ciertas casuísticas en la que se eximía a los generadores de cumplir o el reglamento o el Real Decreto o la orden, ¿vale? ¿Esto en función de qué va? La consideración de instalación existente, ¿vale? En el Real Decreto te desarrolla, creo que son de los artículos 4 al 8, aquellos criterios que cumpliría una instalación para considerarse instalación existente, ¿vale? Y digamos que aquellas que sean existentes, en caso de que sufran unas modificaciones sustanciales o exhaustivas que necesiten revisar el contrato técnico de acceso, también se estimulan ciertas casuísticas. Tipos y significatividad de los módulos de generación eléctrica.
como ya he comentado, un modelo de generación eléctrica es o un módulo de generación eléctrica síncrono o un módulo de parque eléctrico, ¿vale? Que se considera en función de los permisos que se obtengan de acceso y conexión, ¿vale? Y finalmente será la instalación que se registre tanto en el REIPRE como en el RADNET, según el registro que le corresponda, ¿vale? En este caso encontramos 4 tipos de módulos de generación eléctrico. Tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, ¿vale? Los tipo A son aquellos que están conectados a una tensión inferior a 110 kilovoltios y su capacidad máxima está comprendida entre 0,8 kilovatios y 100 kilovatios. ¿Qué se entiende por capacidad máxima? Por capacidad máxima en este aspecto se entiende aquella capacidad que se ha emitido en los permisos de acceso y conexión, ¿de acuerdo? Si tuvieras un permiso de acceso y conexión de 80 kilovatios, pues sería un tipo A, ¿de acuerdo? Tipo B, la tensión sigue siendo la misma, solo que ahora cambia la capacidad máxima. Sería mayor de 100 kilovatios y menor o igual, perdón, de 5 megavatios. Para el tipo C igual, misma tensión y debería cumplirse que la potencia debería estar comprendida entre mayor de 5 megavatios y menor o igual de 50. Y los tipo D son aquellos que o están conectados a una tensión igual o superior a 110 kilovoltios o la potencia instalada de la capacidad máxima es mayor de 50 megavatios. ¿Qué se pretende con esta clasificación de los tipos de módulos de generación eléctrica? Digamos que se requiere un requisito de proporcionalidad, ¿vale? Como vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas, a los que sean tipo A, evidentemente, se les solicitarán o se les requerirán unos requisitos menos estrictos que a los tipo B, que a los tipo C y que a los tipo D, ¿vale? Digamos que a medida de que el tipo de módulo de generación eléctrica es, digamos, de una potencia mayor o de una tensión mayor, los requisitos que se le van a solicitar van a ser distintos, ¿de acuerdo? Aplicación de los requisitos. Como bien he comentado, vamos a encontrarnos con distintas situaciones en las que o no apliquen los reglamentos, ni el Real Decreto ni la orden, o apliquen 2 de ellos, o apliquen uno, ¿vale? Eso es en función, digamos, las características desarrolladas en el Real Decreto. Nos podemos encontrar en la situación 1, ¿vale? La situación 1 en la que, digamos, no tenga que cumplir la instalación de generación ni el reglamento 631, ni el Real Decreto 647, ni la orden T 749. ¿Cómo se acreditaría el cumplimiento de las capacidades técnicas? Regulación anterior, ¿vale? A la anterior, a la del Real Decreto y la orden. Nos podemos encontrar en una situación 2, en la que, digamos, el módulo de generación eléctrica tenga que cumplir el reglamento y el Real Decreto, pero la parte de la orden no tendría que cumplirlo. ¿Cómo se acredita el cumplimiento de estas características técnicas? Con un certificado final del módulo de generación eléctrica reducido, que como bien ha comentado Marta, este certificado se encuentra en la parte de la NTS, de la norma técnica de supervisión, ¿vale? Hay unos modelos, también lo comentaré más adelante. Y luego nos podemos encontrar en una tercera situación en la que evidentemente haya que cumplir las 3. Y se acredita el cumplimiento con un certificado final de MG que se encuentra también en la norma técnica de supervisión, ¿vale? Ahora voy a intentar desarrollar cada situación mediante unos flujogramas, ¿vale? Para que, digamos, sepáis en qué situación sería cada uno. La situación 1, como hemos comentado, no habría que cumplir nada. En primer lugar, habría que ver si el módulo de generación eléctrica se considera existente, ¿vale? En este caso, ¿cuándo se considera existente o cuándo establece el Real Decreto que se considera una instalación existente? Que la puesta a servicio haya sido antes del 17 del 5 de 2016, que el promotor haya enviado el contrato de compra de la instalación de generación al gestor de la red antes del 17 de noviembre de 2018, o en caso de que no haya enviado antes de esa fecha, envíe el contrato de compra a la CNMC lo evalúe y considere que es una instalación existente, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, en este caso, disculpad un segundo, que tengo aquí, perdón. En este caso, ¿consideramos el MG existente? Sí. Llegamos al siguiente punto. En este caso, ¿se moderniza o se incrementa la potencia? Si no se incrementa ni se moderniza la potencia, directamente ya no tiene que cumplir el reglamento, ni el Real Decreto, ni la orden. En caso que se modifique o se incremente la potencia, seguimos el flujograma. ¿Es un MG tipo C o D? Recordad, el tipo C es el de conectado a menos de 110 kilovoltios y con potencia entre 5 y 50 megavatios. Y el tipo D o conectado a más de 110 o con una potencia mayor de 50. En el caso de que fuera negativa la respuesta, ya iríamos directamente a que esa instalación no debería cumplir los requisitos. En el caso de que sí,
nos encontramos con ese módulo de generación eléctrica incrementa su capacidad máxima más del 20% o sustituye o moderniza más el 70% de la instalación. En el caso de que fuera que no, pues no debería cumplir. En el caso de que fuera que sí, ahí ya nos iríamos a una de las otras dos situaciones siguientes, ¿vale? Situación 2. Vamos a ver, MG existente. Voy a empezar por el no porque el sí ya lo acabamos de comentar, luego lo volveré a repasar. ¿Dispone de un contrato de compra vinculante? En caso de que sí disponga, si envía el contrato al gestor de la red, como he comentado en la diapositiva anterior, antes de la fecha establecida, se considerará módulo de generación existente. En el caso contrario, si es que no, enviará el contrato a la CNMC. ¿La CNMC acepta el contrato como existente? Perdón, la instalación como existente. Si es que sí, nos vamos hacia la izquierda, y si es que no, seguimos hacia una nueva pregunta. ¿Este MG fue puesto en marcha en servicio antes del 8 de enero del 2021? Si fuera que sí, perfecto. Deberían cumplir el reglamento y el Real Decreto. La orden TED, en este caso, estaría exentos de cumplirlo. Nos vamos para el otro lado. Como he comentado, la situación 1, llegamos al punto en el que tenemos que considerar si el módulo de generación eléctrica incrementa su capacidad máxima más del 20% o sustituye / moderniza la instalación más del 70% de la potencia instalada. En caso de que fuera que sí, tenemos que realizar una revisión exhaustiva, ¿vale?, del contrato técnico de acceso. ¿Qué ocurre? Si esa revisión se realizó antes del 8 de enero de 2021, tampoco tendrá que cumplir en la orden y solo deberá cumplir los requisitos establecidos en el reglamento y en el Real Decreto. ¿Qué ocurre con la situación 3? Como vais a ver, es idéntica a la situación 2, simplemente nos cambian los dos que tengo resaltados. El módulo de generación eléctrica no hubiera sido puesto en servicio antes del 8 de enero del 2021, por tanto, debería cumplir también la orden TED. Y por la otra parte, igual, si ese contrato técnico de acceso no se hubiera revisado antes del 8 de enero de 2021, tendría que cumplir también la orden TED. Esta sería la situación 3. Como he comentado, en la primera situación no se debería de cumplir nada. En la segunda situación se debería de cumplir el reglamento. Bueno, perdón, en la primera no se debería cumplir nada de lo actual, se debería cumplir la reglamentación antigua. En la situación 2 deberíamos cumplir reglamento y Real Decreto. Y en la situación 3, Real Decreto, reglamento y la orden TED. ¿Quiénes están exentos de cumplir estos requisitos? Exentos directamente. Son los autoconsumos invertidos a la red y los autoconsumos con excedentes con potencia menor o igual a 15 kilovatios situados en suelo urbano, que, como bien sabéis, son aquellos que directamente también están exentos de cumplir los requisitos para obtener los permisos de acceso y conexión. ¿De acuerdo? Muy bien, pues aquí finaliza, digamos, la parte de aplicabilidad de los requisitos. Ahora entráis en juego los distribuidores, ¿vale? En el procedimiento de puesta en marcha va a haber una serie de notificaciones operacionales que el distribuidor va a tener que emitir al titular del módulo de generación eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Cuántas notificaciones operacionales existen? Actualmente existen 4, ¿vale? Que son la notificación operacional de energización, la EON, la notificación operacional provisional, la ION, la notificación operacional definitiva, FON, o la notificación operacional limitada, LON. Voy a explicarlas un poco para desarrollarlas y ver en función de qué tipo de módulo de generación eléctrica tenemos, cuáles habría que solicitar, ¿de acuerdo? La notificación operacional de energización es una notificación operacional que, como gestores de la red de distribución, tendréis que emitir al titular del módulo de generación antes de realizar la energización de su red interna, ¿de acuerdo? No podrá energizar el módulo antes de obtener la EON. Notificación operacional provisional. Esta notificación deberéis emitirla al titular del módulo de generación, mediante el cual se le permitirá el uso de la conexión a la red durante un tiempo limitado, ¿vale? Luego veremos el tiempo limitado que existe y realizar las pruebas que estime oportuno, ¿vale? Y por último, la notificación operacional definitiva, que es la FON, que es una notificación en la que ya, digamos, se cumplen todos los requisitos establecidos y, por tanto, ya se le permite operar en la red de distribución al módulo de generación eléctrica. La cuarta es una sustitutiva, digamos, de la FON, ¿vale? Es una notificación que se emite en lugar de la FON en caso de que no se puedan acreditar los cumplimientos requeridos, ¿vale? Esto, por ejemplo, está sucediendo ahora que muchos de los requisitos que se
que se requieren para tipos de módulo, por ejemplo, COD, no hay, digamos, OCAs o no hay instaladores que puedan verificarlos, con lo cual, mientras tanto, esa instalación podría operar, pero una vez que, digamos, se puedan comprobar esos requisitos, tendría que transformarse en una FON. En este caso, según el tipo de módulo de generación eléctrica que tengamos, tipo A, tipo B y tipo C, se deberán emitir unas notificaciones operacionales, ¿de acuerdo? En caso de tipo A, tenemos dos casuísticas, una que es emitir directamente la FON, otra que es emitir la ION y la FON. Y para los tipos B, C y D, se tiene que emitir las tres, la EON, la ION y la FON. A continuación os voy a desarrollar, digamos, cada tipo en un flujograma, digamos, de los pasos que habría que seguir. Vale, como bien hemos comentado, esto es una etapa posterior a los permisos de acceso y conexión, con lo cual, antes de empezar la puesta en marcha, esos permisos de acceso y conexión tienen que estar concedidos. Y en este caso, se necesitaría solo, como hemos comentado, la notificación operacional definitiva, la FON, o en sustitución de ella, la LON. Y para el distribuidor poder emitir al promotor esta notificación operacional, deberá recibir por parte del promotor del módulo de generación eléctrica una documentación que explicaremos a continuación, ¿vale? Plazo máximo. Desde que recibís la información por parte del promotor del módulo de generación eléctrica, disponéis de un máximo de 2 semanas para confirmar que la información que os remite es correcta y, por tanto, emitir, en este caso, la notificación operacional definitiva, ¿vale? Como bien os he comentado, en caso de que la instalación del módulo de generación eléctrica forme parte de una agrupación cuya potencia instalada sea mayor a 1 megavatio, ¿vale? Eso está en el artículo 7 del Real Decreto 413 de generación eléctrica. El proceso habría que añadirle, antes de obtener la FON, habría que obtener la ION, que es la notificación operacional provisional. A los tipos B, C y D, volvemos a lo mismo. En primer lugar, permiso de acceso y conexión y la notificación operacional de energización, ¿vale? El promotor remitirá otra vez la información que se corresponda para la EON y tendréis que analizar que la información sea correcta y emitir esta notificación operacional en un plazo máximo de 2 semanas. Una vez que el promotor obtenga esta notificación operacional, ya podrá proceder a la energización del módulo de generación eléctrica. No obstante, para esa energización también nos tendrá que trasladar una serie de información, ¿vale? Siguiente paso, notificación operacional provisional. De la misma forma, el promotor nos volverá a remitir la información necesaria para esa notificación operacional, la analizaremos y se emitirá esa notificación operacional. A partir de ahí, ya podrá realizar las pruebas de vertido del módulo de generación eléctrica. Esto, por ejemplo, para realizar las pruebas de vertido vais a necesitar que os trasladen, digamos, la notificación que tiene la notificación operacional provisional y aparte el APSP, que el APSP es un documento que te facilita la red eléctrica, que es el acta de puesta en marcha de pruebas preoperacionales, ¿vale? Es un documento que también nos tendría que facilitar. Y por último, la notificación operacional definitiva, como en todos, ¿vale? Con la documentación correspondiente y si no se pudiera realizar la FON, se procedería a la LON. Y con esto finalizaría el proceso de puesta en marcha y la instalación del módulo de generación eléctrico sería correcto tanto técnica como administrativamente. La parte técnica la tenemos en la fase de los permisos de acceso y conexión y la parte técnica la tenemos en esta segunda fase de la puesta en marcha. Documentación necesaria para emitir una EON. Una EON, que es la primera, recuerdo, notificación operacional de energización. El promotor de la instalación del módulo de generación os tendrá que remitir lo siguiente. En primer lugar, un acuerdo de los ajustes de los sistemas de protección y control, el contrato de suministro de los servicios auxiliares, si procede, si no tiene contrato, no se debería remitir, y el contrato técnico de acceso que ya habéis firmado, digamos, una vez posterior a la etapa de los permisos de acceso y conexión, cuando ya obtienen ellos las autorizaciones correspondientes, firmáis el contrato técnico de acceso. Esta es la documentación que os deberían remitir para que el distribuidor les emitiera la EON, ¿vale? Evidentemente, tendrías que comprobar que la información que está dentro de esta documentación sea correcta y una vez que la identifiquéis como correcta, emitiríais la EON. Para la ION tenemos 3 casuísticas distintas. La primera, en caso de que la potencia sea menor de 450 kilovatios, y el encargado de lectura sea el gestor de la red de distribución, os tendrán que remitir el certificado de lectura
que le tendréis que facilitar. Digamos, vosotros le facilitaríais un certificado de lectura que él os tendría que remitir para que le proporcionarais la ION. En caso de que la potencia fuera comprendida entre 450 y 1 megavatio y el encargado de lectura fuera el gestor de la red de transporte, deberían solicitar el certificado de lectura al gestor de la red de transporte, en este caso a Red Eléctrica, y os deberían facilitar este certificado. Y por último, para aquellas que tengan una potencia mayor a 1 megavatio, digamos que el operador del sistema deberá realizar un informe previo a la emisión de la ION. Deberían solicitar este informe previo al operador del sistema, en el que ya iría incluido también el certificado de lectura. ¿De acuerdo? Una vez que se concede la ION, el plazo máximo que tiene el promotor para que el módulo de generación pueda operar en la red de distribución sería de 24 meses. ¿Vale? Antes de los 24 meses debería haber llegado ya a la fase de obtener la FON o la LON. Y también, una vez que se obtiene la ION, ya se realizaría la inscripción previa en el RAIPRE, ¿vale? Con esta información ya podrían inscribirse previamente en el RAIPRE. Y por último, tenemos la FON, ya digamos que es para finalizar el proceso de puesta en marcha. ¿Qué habría que remitir? En primer lugar, un certificado final del módulo de generación eléctrica. Os he puesto una captura de la norma técnica de supervisión, ¿vale? Que es el modelo está en el 7.1.1, en el cual, digamos, se establece qué información debe trasladar, en este caso, el promotor a la red al gestor de la red de distribución, ¿de acuerdo? Si bien resaltar que el certificado, aunque aunque nos lo remita a nosotros el promotor del módulo de generación eléctrica, esto se debe acreditar a través de o un instalador autorizado o de una OCA, ¿de acuerdo? Es lo que lo tiene que realizar. Eso se establece en la norma técnica de supervisión. Y digamos que ahí se desarrolla el contenido en lo que la información que debería llevar ese certificado en final de MG. De la misma forma, tenemos el informe de revisión de protecciones, ¿vale? De la misma forma que tenemos una información para el módulo de generación, también necesitamos un informe de que las protecciones cumplen lo establecido en la orden T, ¿vale? Todo lo que está establecido en la norma técnica de supervisión, digamos que es la forma de acreditar al gestor de la red de distribución el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden T, ¿vale? En la orden T se establecen los requisitos que deben de cumplir y la forma de acreditar el cumplimiento de esos requisitos es a través de los modelos y de los procesos de la norma técnica de supervisión. Y por último, en caso de que la potencia del módulo de generación fuera mayor de 5 megavatios, nos encontraríamos en un caso parecido al de antes con la ION, en la que se necesitaría un informe previo del operador del sistema. Habría que solicitar el informe previo al operador y habría que remitirlo, ¿vale? Digamos, los dos primeros serían necesarios y este último solo en esa casuística. Y una vez que os trasladen esta información, comprobéis que es correcta, emitiréis la FON y a partir de ahí ya el módulo de generación eléctrica podrá operar con total normalidad y podrá realizar la inscripción definitiva en el RAIPRE. La LON, comentaros un poquito, ¿vale? Esto se establece en la disposición transitoria primera del Real Decreto del 647. ¿Qué ocurre con esto? Se detectó, digamos, que evidentemente había ciertos requisitos de los cuales no se podría verificar el cumplimiento dado a falta de materiales, falta de equipos, con lo cual se estableció que durante un periodo transitorio se podría emitir en lugar de la FON, la LON, ¿vale? Este plazo para emitir estas notificaciones operacionales finaliza a los 24 meses de la entrada en vigor del Real Decreto 647. Entró el 8 de agosto de 2020 y con 24 meses pues el plazo finaliza el 8 de agosto de este año. ¿Qué ocurre? Sigue habiendo problemas con esta situación. Entonces, entre los gestores de la red, junto con Red Eléctrica, hemos enviado ya, que ya es un proyecto de orden, una propuesta para ampliar este plazo un año más, ¿vale? Sería hasta 8 de agosto de 2023, para de este modo poder facilitar la entrada de todos los módulos de generación que sean necesarios. Para en este caso, digamos, cumplir los objetivos del PNI. ¿Qué ocurre? Una vez que obtenemos la LON, como ya os he comentado, se obtendría solo emitiendo el informe de revisión de protecciones. ¿Por qué? Porque el certificado final del MG no se podría acreditar, no se puede acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas. Por tanto, una vez que un promotor de un módulo de generación eléctrica tenga esta LON, deberá confirmar antes de que acabe el plazo
en este caso 2022, esperemos que sea 2023, para de este modo emitir la FON y trasladarnos el certificado final de módulo de generación eléctrica. ¿De acuerdo? Perdona, Mario, disculpa. Aquí decir que finalmente, bueno, estamos pendientes de que se publique esta orden, ¿no? Que modifica, si puedes pasar a la anterior, disculpa, Mario, que modifica la entrada en vigor, ¿no? de la emisión de esta LON, ¿no? Todo esto surge, como ha comentado Mario, porque faltan empresas, ¿no? Que puedan hacer estos certificados para instalaciones de generación, los módulos de generación. Finalmente, la propuesta normativa que hemos tenido acceso, que es la orden, la fecha prevista es para el 2 de febrero del año 2024, es para que lo tengáis en cuenta, que se prolonga, más allá de lo que habíamos pedido desde la empresa de distribución y de transporte, ¿no? Han ampliado el plazo hasta el 2 de febrero de 2024. Estamos pendientes de que se publique, tan pronto se publique os informaremos. Gracias, Marta. A ti. Vale, certificado final. Como os he comentado, este certificado final es una evaluación de la conformidad de los requisitos establecidos en la orden T749, ¿vale? Y la conformidad de cada requisito se puede verificar mediante 3 formas. Pruebas de conformidad al módulo de parque eléctrico o módulo de generación eléctrico síncrono, simulaciones de conformidad o certificador de conformidad, ¿vale? Aquí a la derecha podéis ver una tabla en la que, digamos, se ve en primer lugar el artículo de la orden T en el que se establece el requisito. Por ejemplo, en el primero tenemos un modo de regulación potencia-frecuencia limitado con sobrefrecuencia. En tercer lugar tenemos el tipo de MG que afecta, ¿vale? Como veis, este, por ejemplo, sería el único requisito que actualmente se le pide a los módulos de generación eléctrica de tipo A. Luego el resto va en función de mayor o igual a B, mayor o igual a C o incluso solo D. Y las formas de evaluación que tenemos al final, que hay ciertos aspectos que se puede demostrar la conformidad con solo pruebas, solo simulaciones, solo certificados o un compendio de ellos, ¿vale? Por ejemplo, en el primero veis que pueden verificarse mediante pruebas y simulaciones o con certificados de equipo. Y así, en función del requisito que se solicite en la orden T, digamos que se establecería una forma de evaluar ese requisito. En el punto 4 de esta norma técnica se establecen todos los procedimientos a seguir en función de la significatividad del módulo de generación eléctrica, tipo A, tipo B y tipo C. Y a partir del punto 7 se establecen de los anexos modelos para certificar el cumplimiento de estos requisitos establecidos en la orden T, ¿vale? Entonces, digamos que un poco para poner un poco así todo en contexto, tenemos el reglamento, el Real Decreto, la orden T y la norma técnica de supervisión. En primer lugar, con el Real Decreto, tenemos el procedimiento que tiene que seguir el promotor del módulo de generación eléctrica para poner en servicio la instalación. Ahí el papel fundamental que tiene el distribuidor es la emisión de las notificaciones operacionales, ¿de acuerdo? Esas notificaciones operacionales se deberán emitir en función del tipo de módulo de generación eléctrica y cada notificación operacional requiere una información concreta. El certificado final de MG solo se facilita en la FON, ¿vale? En el último paso. Y digamos que ya sería certificar el cumplimiento de lo establecido de los requisitos de la orden T mediante la norma técnica de supervisión que está consensuada entre todos los agentes de distribución y con la red de transporte. Aquí os he puesto un pequeño resumen, digamos, para intentar clarificar todo este proceso atrás, porque es un proceso muy denso, es un proceso en el cual parece que está todo enturbiado, como que una cosa demanda a otra. Entonces aquí digamos que os he intentado plasmar todo lo que os he comentado anteriormente, ¿vale? Y digamos que lo tengáis de forma esquematizada. En primer lugar tenemos la significatividad. Como veis, ahí repito la A y la B, porque a la hora de la potencia instalada agrupada varía los requisitos a tener en cuenta, ¿vale? El primer caso, la primera línea, digamos que tendríamos la situación normal, un tipo A de potencia entre 0,8 y 100 y no forma parte de una agrupación de mayor de 1 megavatio. Con lo cual, la única notificación operacional que se debería emitir por parte del distribuidor
es la FON. No haría falta certificado de lectura, no haría falta ningún informe previo y el proceso para acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas es el 421 de la norma técnica de supervisión. El modelo para el certificado final de MGE está en el 7.1.1 y el informe de revisión de protecciones está en el 7.1.5. Luego nos podemos encontrar en la situación en la que, siendo tipo A, con una potencia concedida en permisos entre 0,8 y 100 kilovatios, nos encontremos que forma parte de una agrupación de una potencia mayor a 1 megavatio. En este caso, habría que emitir también la notificación operacional provisional, la ION, en la cual, como hemos comentado anteriormente, se necesitaría un certificado de lectura y un informe previo del operador del sistema, ¿vale? Con los procesos idénticos. Y luego, tipo B, también tenemos distintas casuísticas. Tenemos la primera, el tipo B siempre va a ser con una potencia concedida en permisos de entre 100 kilovatios y 5 megavatios. No obstante, si forma parte de una agrupación, se le requieren información adicional. Como podéis ver, la única diferencia entre las dos es que si forma parte de una agrupación de entre 1 y 5 megavatios, se requerirá un informe previo a la notificación operacional provisional del operador del sistema. Y de misma forma tenemos los procesos que hay que seguir, el certificado del modelo y el informe de revisión de protecciones. Sí comentaros que también habría un certificado final reducido de MG, como os he comentado, para aquellos que no tengan que cumplir las condiciones técnicas establecidas en la orden. No lo he querido añadir por no emborronar, pero simplemente que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y de la misma forma, en los tipos C y D, que tienen, la única diferencia que tienen es la potencia concedida en permisos, ¿de acuerdo? El resto es igual. Necesitarían las 3 notificaciones operacionales, el promotor os tendría que remitir certificado de lectura cuando corresponda, informe previo del ION cuando corresponda, informe previo del OS cuando corresponda, ¿vale? El proceso sería el 4.2.3, certificado final el 7.1.1.2 y el informe de revisión de protecciones el 7.1.5. Como conclusiones, el trasladaros, ¿no? Hemos visto que obviamente, ¿no?, que ha habido una avalancha de solicitudes de permiso de acceso y conexión, ¿no? Que claro, que esto conlleva al siguiente paso, que es por eso la jornada de hoy, de la puesta en marcha de estas instalaciones, ¿no? De Decide vamos a crear un espacio en el portal de socio, como hicimos con acceso y conexión, como hemos hecho con peajes, vamos a hacerlo para la puesta en marcha de instalaciones, donde os iremos dejando toda la documentación e información importante y relevante que necesitéis. Vamos a dejar los modelos de las notificaciones operacionales para que podáis tener acceso a ellos y podáis dar respuesta a vuestras solicitudes. Os dejaremos, por supuesto, la normativa base, los reglamentos, los códigos de red que son necesarios que tengáis presente y, por supuesto, ¿no?, todo lo que ha comentado hoy Mario. Igualmente, pues dejaremos las preguntas frecuentes, ¿no?, o preguntas que consideramos que son relevantes a efectos bueno, pues que conozcáis bien cómo es este proceso. Luego, que sepáis, ¿no?, que la obtención de las notificaciones operacionales es el paso último de la tramitación de las instalaciones de generación, lo hemos dicho al principio, ¿no? Primero está el acceso y conexión. Una vez ya se cierra el acceso y conexión y esa instalación de generación tiene ya sus permisos de acceso y conexión, el siguiente paso es entrar en lo que es la puesta en marcha, y dentro de la puesta en marcha está lo que es la tramitación, ¿no?, de esas notificaciones operacionales y que deben ser de forma correcta. Aquí decir que es importante, ¿no?, que es el generador el obligado a cumplir esos requisitos y nosotros, pues como decía Mario, ¿no?, estamos de supervisor, ¿no?, de que los cumplen, ¿no?, y con eso emitimos las notificaciones. Esto se recoge, ¿no?, en unos criterios de proporcionalidad, además lo ha dicho antes Mario muy claro, ¿no?, y para eso está lo que es la norma técnica de supervisión, ¿no?, es una norma que establece criterios generales de conexión a la red de transporte y distribución y que deben cumplir todos los generadores y que además es para todas las redes, o sea, no hay distinción de criterios en una red y en otras. Decir además, ¿no?, que el distribuidor, y lo hemos comentado hoy, ¿no?, debe emitir esas notificaciones operacionales que son necesarias, ¿no?, para que el generador tenga su correcta puesta en servicio en la red y además que no produzca esa interferencia o en la medida de lo posible se limiten, ¿no?, esa interferencia que pudieran tener en la red de distribución y de transporte.
El distribuidor debe comprobar la información, efectivamente es así, pero es el generador, lo decía antes, ¿no? Es el generador el que debe cumplir los criterios que se establecen en el Real Decreto, en la orden ministerial y en la notificación y en la NTS, ¿no? Esos criterios técnicos y esa documentación que hay que entregar al gestor de la red de distribución para que el gestor de la red de distribución pueda otorgar esas notificaciones operacionales. Hay unos plazos, obviamente, de respuesta, ¿no? a esos generadores una vez recibida, ¿no? toda la documentación pertinente que además se establece en esta normativa, y esos plazos, bueno, son de 2 semanas para emitir esas notificaciones. Y luego, hombre, pues por último, ¿no? decir que la entrada de estas nuevas instalaciones de generación pues, supone, ¿no? acercarnos a esos objetivos, ¿no? del plan nacional, ¿no? del PNIEC, ¿no? y que, bueno, pues que al final sí es cierto que tenemos muchas instalaciones de generación que se conectan, pero también estamos favoreciendo de alguna forma al PNIEC y a lo que es la transición energética. Pasa a la siguiente, Mario, por favor. Y aquí abrimos pues, un turno de preguntas nuevamente. Si quieres pasar a la siguiente. Vale, la encuesta. Susana, por favor. No sé si Mario, si quieres comentar algo en relación a las conclusiones o en relación a los siguientes pasos, ¿no? Lo hemos comentado al principio, si te parece arranco yo, Mario, y ya comentas tú. Los siguientes pasos que tenemos este año, tenemos una actividad nueva, que es la circular de acceso y conexión de demanda, ¿no? que estamos trabajando intensamente, ¿no? y además trabajando también con la comisión para desarrollar esa nueva circular que es necesaria para establecer los criterios del acceso y conexión de las instalaciones de demanda a la red de distribución y a la red de transporte. Como sabéis, hemos dicho al principio, el Real Decreto 647 no solamente contempla las instalaciones de generación, también contempla las instalaciones de demanda. Pues bien, vamos a seguir haciendo jornadas en este sentido, profundizando en estos temas que consideramos que son relevantes y, por supuesto, ampliando a las instalaciones de generación, de demanda, que es otro desarrollo normativo en el que estamos trabajando. Mario, no sé si quieres ampliar las conclusiones o ampliar la información a futuro de las nuevas jornadas que vamos a hacer. Nada, Marta, por mi parte, poco más. Ya la verdad que la has desarrollado todo perfecto de los próximos pasos. Sí deciros que no os preocupéis con esto, simplemente cualquier consulta que tengáis, cualquier duda, estamos a vuestra entera disposición, ¿vale? Y nada, y que espero que os haya servido la jornada. Bueno, la encuesta, que no se me pase, que he vuelto a abrir las conclusiones y aquí el tema relevante de la encuesta, Susana acaba de poner en el chat, ¿no? el link para la encuesta. Os va a llevar muy poquito tiempo, para nosotros es fundamental, puesto que nos ayuda a mejorar en las jornadas, ¿no? y además también saber qué más cosas queréis conocer y qué más formaciones queréis que impartamos, ¿no? Entonces, es poco tiempo, son pocas preguntas y os pedimos por favor que la rellenéis. Y ya, Mario, pasa a la siguiente y ya, Mario, te dejo, que creo que antes no te hemos dejado hablar. No sé si quieres cerrar con alguna cuestión relevante. Nada, simplemente agradeceros la asistencia a estas reflexiones en la red. Ya, como ha dicho Marta, continuaremos desarrollando más y que paséis buen día a todos. Pues eso, me uno a la palabra de Mario. Muchísimas gracias por todo y gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente. Buen día, hasta luego. Gracias. Adiós.